Bienvenidos a esta clase de Biología Evolutiva Humana, continuando con el desarrollo embrionario humano. En esta clase veremos la etapa preembrionaria. Estamos en la etapa de 0 a 2 semanas y en este momento abordamos el inicio de la primera semana embrionaria. Se ha producido entonces la fecundación. El cigoto ya tiene todas las características genéticas que va a tener este nuevo individuo que comienza su desarrollo prenatal y que, diremos, es toda una estrategia de la naturaleza desarrollar a partir de una única célula un ser tan complejo que tiene trillones de células, pero tan bien organizadas que están dispuestas en capas, dispuestas en distintos tejidos, están conformando complejamente un órgano y así los sistemas de órganos hasta conformar el individuo completo adulto. Esto no es fácil y sin embargo la estrategia de la naturaleza es realmente fascinante. A partir de una célula, la primera estrategia es generar muchas células que sean todas similares y que aún no tengan diferencias. Una vez que uno tiene básicamente una gran esfera o pelota de células iguales, estas células tienen que comenzar a tomar alguna manera en que se pueda modelar un órgano o un miembro. Para esto, esta esfera de células similares van a comenzar a moverse, migrar, que así se dice en embriología, desplazarse unas sobre otras, formar capas, hundirse, formar hundimientos, saliencias, acompañándose entre estas capas para formar las distintas estructuras del organismo. Y así va a ir pasando por distintas etapas del embrión. En esta primera semana vamos a observar cómo se forma este primer núcleo de células que vamos a ver que son pluripotentes, y cómo luego se forma un disco de células, que es el disco germinal o el disco embrionario, que va a tener primero 2 capas y luego 3. Por eso vamos a comenzar entonces a ver qué ocurre en la primera semana. Venimos de la fecundación, de formar un cigoto, y ese cigoto dijimos que inmediatamente empieza su primera división mitótica. Al generar esta división, genera las 2 primeras células embrionarias que son iguales y que se van a denominar blastómeras o blastómeros. Todo lo que tiene este prefijo blastos significa embrionario, que no está diferenciado y que al ser embrionario entonces se reproduce rápidamente y también tiene potencialidad de generar muchas células diferentes. Estas 2 blastómeros o blastómeras entonces son meros parte, blastos, embrión, las 2 primeras partes del embrión, las 2 primeras células. Pero estas células inmediatamente sufren mitosis cada una, generando entonces un estadio de 4 blastómeras que sufren mitosis y generan 8, hasta que se forma en esta etapa de la segmentación, que así se llama, durante el primer día, las primeras 48 horas aproximadamente, una esfera de células que se va a completar hasta formar esta estructura que se llama mórula, por su parecido a una mora, justamente. La mórula es una esfera que en realidad es maciza porque todas las células están, digamos, mirando al exterior. No hay una cavidad interna. Y la mórula va a comenzar a mostrar una de las primeras movimientos, una de las primeras características de los embriones, que es la de moverse y en este caso generar una cavidad interna. Esta cavidad interna se llama blastocele y la estructura que tiene células en la periferia y el blastocele en su interior se llama blástula. Esto se da en general en todos los embriones.
Entonces, a esta primera etapa embrionaria, que va del día 0, es decir, del día de la ovulación, o día 1, cuando hablamos de que se produce en ese día la fecundación, hasta que terminamos de tener estas activas mitosis y formar una estructura como la blástula, le llamamos segmentación, también conocida como clivaje. Lo que les caracteriza entonces a la segmentación es una activa mitosis en la célula, una activa proliferación que da este acúmulo de células pluripotentes. La mórula aparece aproximadamente entre el día 3 y el 4, típicamente en el día 4 tiene que estar constituida. Y todas estas células tienen un potencial de dar cualquiera de las células futuras que van a tener los tejidos, por ejemplo, de un feto o de un bebé. Por eso se las llama pluripotentes o pluripotenciales. En este fenómeno de la cavitación, una vez producida la mórula y generado el blastocele, se van a organizar las células de la blástula nuevamente y va a haber movimientos internos. Alrededor del día 5 se van a mover las células generando un grupo de células en un lado de este germen, de este embrión, y esto es fundamental, porque a partir de aquí y para siempre, esto va a ser un polo del embrión y este otro va a ser otro polo del embrión. Entonces le vamos a denominar polo embrionario. Y este grupo de células o macizo celular del polo embrionario típicamente van a continuar, por supuesto, proliferando para formar realmente ellas el cuerpo del embrión. Por eso también se le llama embrioblasto y queda este grupo de células en la periferia formando esta esfera de la original blástula que se van a llamar trofoblasto. ¿Por qué trofos? Porque trofo significa alimentación. Y entonces el trofoblasto es la capa de células que va a ayudar a, por un lado, alimentar en el futuro a este embrión, van a formar parte de la placenta, todavía falta mucho, pero a futuro formarán parte de la placenta, y además va a permitir que este embrión en desarrollo se anide en el útero de la madre y que pueda alimentarse de los tejidos maternos hasta que lo pueda hacer luego de otra manera a través de la placenta. Entonces, cuando se forma esta estructura definitiva, entonces con un trofoblasto, un blastocele como cavidad y un macizo celular o embrioblasto, tenemos una estructura muy importante en embriología que se llama el blastocisto. El blastocisto es muy importante porque el blastocisto es la única estructura embrionaria que puede anidar en el útero materno. Entonces, si ustedes observan aquí, esto sería el endometrio del útero materno y esto es el blastocisto. El blastocisto tiene este trofoblasto y esta embrioblasto o masa celular interna. Esto tomará contacto con el endometrio materno, se va a adherir y se va a profundizar aquí para anidar. Anidar es lo mismo que implantar. La implantación es el proceso por el cual un blastocisto puede adherirse y penetrar el endometrio del útero materno para anidar y comenzar allí su desarrollo. El blastocisto tiene que estar formado alrededor del día 6 y tiene que estar completo el día 7. Hay algunos textos que dicen que el blastocisto puede implantar el día 6, otros que dicen que implanta el día 6 o 7, y eso es lo que tomaremos nosotros. O sea que la primera semana, digamos, del desarrollo embrionario transcurre
Entonces, con la segmentación o clivaje, donde se va a formar la mórula y luego el blastocisto con formación del blastocele y la diferenciación del embrioblasto, trofoblasto y luego la llegada al endometrio materno para la implantación. No hay otra estructura que pueda implantar que no sea el blastocisto. El blastocisto tiene esta forma que se dice también, como suele sobresalir un poquito esta parte, que tiene forma de anillo de sello, o sea, como la parte que va alrededor del dedo en los anillos y la parte que lleva el sello. Bien, ahora nos vamos a ubicar entonces en el momento de la implantación. Recordemos que en el ovario, en el ciclo ovárico, fue madurando el ovocito y el ovocito salió durante la ovulación desde el ovario y que luego de esto, mientras este óvulo está 2 días, digamos, dispuesto a ser fecundado en el tercio superior de la trompa de falopio, por debajo de ese ovario, en el útero, está el endometrio que estuvo en pleno crecimiento en la parte proliferativa, pero mientras ocurre esto de que el óvulo está supuestamente siendo fecundado o está fértil, el endometrio ha pasado por el cuerpo lúteo a formar un endometrio secretor, con muchas glándulas y muchos capilares sanguíneos. Está en la etapa de los progestágenos, la etapa progestacional, porque está por recibir justamente al posible blastocisto que esté llegando al útero. Y entonces el blastocisto encuentra, miren esta figura, aquí justamente tenemos un blastocisto, ¿sí?, que cortado vemos el embrioblasto y el trofoblasto, llegando a este endometrio materno que tiene muchas capilares sanguíneos, muchas glándulas, y que alrededor del día 6 o más típicamente el día 7 toma contacto con el endometrio y allí comienza la implantación o anidación, en donde ese trofoblasto se profundiza, va creciendo y se profundiza, se mete en el endometrio materno. Hacia el día 8 está justamente profundizándose en el endometrio y en el día 9 está bien anidado, bien profundo. Nosotros en este caso estamos llegando a la primera semana, es decir, al día 7, donde comienza la implantación y el trofoblasto comienza a hundirse en el endometrio materno. Entonces, para resumir, hasta aquí, los sucesos que han ocurrido en la primera semana han sido la segmentación o clivaje, formación de la mórula, la formación de la estructura implantante, que es el blastocisto, y con sus capas, y la implantación en el útero materno. Para que nos quede más claro la cronología de esta primera semana, diremos, aquí hay un ovario, que es el que ha ciclado en este mes. Este ovario tenía un folículo maduro y en el día aproximadamente del pico de la FSH y LH de la ovulación ha liberado un ovocito secundario que está terminando su segunda meiosis y que aquí en el tercio distal de la trompa tiene que ser abordado por los espermatozoides y uno de ellos fecundarlo, y esto que forma el cigoto, o sea que allí estamos contando las primeras 24 horas. Este cigoto inmediatamente comienza sus mitosis. Esto ya es un nuevo ser, un futuro hijo. Y este cigoto comienza con sus 2 blastómeras, 4, y aproximadamente en el 4º día tenemos la mórula. Entre el 5º y el 6º se forma el blastocisto y entre el 6º y el 7º la implantación en el endometrio, que está en etapa progestacional, ¿sí?
Por debajo acá vemos el músculo uterino, el miometrio y el perimetrio, pero va a implantar aquí en la mucosa uterina o endometrio. Y este es otro gráfico que muestra lo mismo, nada más que del otro lado, este ovario, la ovulación, la fertilización, los pronúcleos que se unen, el cigoto, las dos blastómeras 4, 8, esto en las primeras 30 a 48 horas, la mórula, el blastocisto y la implantación. Para repasar, entonces, en esta primera semana seguimos en el periodo preembrionario, todavía no hay un verdadero embrión, decimos que hay un preembrión. En esta semana el cigoto pasó por la mórula y finalmente por segmentación formó la mórula y estuvo migrando porque estuvo trasladándose dentro de la trompa y termina con un blastocisto que va a iniciar con la implantación la segunda semana. Muy bien. Entonces, con esto damos por terminada la primera semana del desarrollo embrionario y así, entonces, con un blastocisto implantado, que va a comenzar a profundizarse en el endometrio, llegamos al día 8, para iniciar la segunda semana.